lado tuyo y decirle, hoy te van a sacudir la peluca, así que por favor no me molestes. Ah, otra cosa, decirle antes que me olvide, pon el teléfono en silenciador porque quiero escuchar la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, ya en esta tarde, por darnos una vez más esta bendición tan hermosa de poder compartir un tiempo juntos en tu presencia, amándote, adorándote, honrándote y por supuesto adquiriendo sabiduría por medio de tu palabra. Señor, abrimos nuestros oídos espirituales, nuestro corazón para que pueda tu palabra provocar fruto, que tú nos ayudes a comprender lo que quieres hablarnos y bueno, Señor, corrige lo que tengas que corregir, alumbra lo que tengas que alumbrar, redarguye lo que tengas que redarguir, pero no nos dejes igual, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Recibimos con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Y bueno, la semana pasada comenzamos a abarcar un tema que es de vital importancia para toda la comunidad de cristianos alrededor del mundo, como lo es saber utilizar, saber funcionar en el nombre poderoso de Jesucristo. Es una herramienta espiritual que Dios nos ha entregado para que podamos nosotros vencer muchas de las adversidades que se nos presentan en nuestro diario vivir. Un creyente que no aprende a fluir en ese nombre, que es sobre todo nombre, por lo general llevará una vida en derrota. No porque sea la voluntad de Dios, sino porque claramente todo lo que nosotros hagamos en Cristo lo debemos hacer basados en su nombre. Y la semana pasada aprendimos un poquito en relación a lo que a la importancia que tenía el nombre del Señor en el antiguo pacto. Por medio de su nombre, Él manifestaba sus atributos divinos de poder. Recordemos que hablamos un poquito de cuál era la condición del hombre post pecado. Murió espiritualmente. Al separarse espiritualmente de Dios, el hombre queda incomunicado con su Creador. Intenta por medio de la creación conectarse nuevamente con el Creador, pero bueno, eso lo hace imposible. Y entonces, cada vez que el ser humano enfrentaba un momento difícil, crítico en alguna área específica, clamaba al Dios que no podía ver, al Dios del cielo, al Dios creador de todo lo que existe, y ese Dios manifestaba su poder por medio de suplir lo que esa persona necesitaba. Y una vez que suplía lo que necesitaba esa persona, entonces el hombre entendía un atributo que pertenecía a su nombre. Si necesitaba sanidad y de repente ese poder se manifestaba en su cuerpo y recibía sanidad, entonces el hombre decía, ese Dios creador de todo es Jireh. Y si necesitaba provisión, en este caso, por ejemplo, el pueblo de Israel pasó un momento muy difícil en el desierto, pero podía ver cómo agua salía de una peña, cómo maná descendía del cielo de una manera sobrenatural. Entonces ellos comprendían que ese Dios al cual no podían ver, pero que era todopoderoso y que era creador de todo lo que existe, era un Dios proveedor, y entonces le ponen por nombre Jireh, que significa Jehová es provisión. Y así sucesivamente, cada vez que pues Dios se manifestaba, el pueblo podía conocer un atributo que estaba dentro de su nombre. Cuando Jesús aparece en la escena de la humanidad, que Jesús, les dije la otra vuelta, es Dios hecho hombre, claramente no es un pequeño Dios creado, no es un pequeño ente divino, no, es Dios hecho hombre. Dios coloca todos los atributos divinos de su poder en un solo nombre, que es el nombre poderoso de Jesús. Habiendo dado esta pequeña introducción, claramente es muy necesaria para los que no pudieron estar el domingo pasado aquí. Uno debe entender la relevancia que le da al nombre tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Durante su estadía terrenal, cumpliendo su propósito, su ministerio, Jesús pues
claramente los discípulos no tenían acceso a emitir sus oraciones mediante su nombre. ¿Por qué? Porque para que Jesús recibiera un nombre que es sobre todo nombre del cual se nombra debajo de la tierra, Jesús debía cumplir las exigencias que demandaba la paga del pecado. Y bueno, claramente Jesús sabía que lo que iba a corroborar que él había claramente cumplido con las exigencias que demandaba la paga del pecado, él debía resucitar de entre los muertos. No bastaba con experimentar la crucifixión. ¿Hasta aquí me siguen? Es de hecho, a ver, si Jesús era crucificado, lacerado, muerto en la cruz del Calvario, sepultado, pero que si Jesús no se levantaba de los muertos y si Jesús no regresaba del cielo después de haber presentado su sangre en modo de expiación por la humanidad, claramente no hubiese tenido ningún sentido la crucifixión. De hecho, el Imperio Romano se calcula que crucificó a más de 2000 personas y quizás muchísimos más. Así que la crucifixión en sí misma no cumplía totalmente la paga del pecado. Era parte. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo iba a derramar su sangre, iba a ser sepultado, pero claramente se iban a dar cuenta que su sacrificio había sido realmente aceptado por Dios por dos razones. ¿Están listos? Número uno, porque iba a levantarse de entre los muertos. Si Jesús no se levantaba de entre los muertos, en sí su crucifixión no iba a tener ningún impacto salvífico sobre nuestra vida. ¿Se entiende? Ahora, Jesús se levanta de entre los muertos y cuando las mujeres van a ir a ponerle más especies aromáticas a la tumba, se dan cuenta de que ahora la piedra está removida y que cuando ingresan a la tumba ya no hay ningún cuerpo allí. Ellas salen corriendo, como toda mujer, a decirle, o sea, como toda mujer de Dios, a exponer lo que estaba ocurriendo. Y van y le dicen a Pedro y a los discípulos lo que había acontecido, de que habían llegado a la tumba y que realmente se habían encontrado con una piedra totalmente pesada que dos mujeres no la podían mover, ¿verdad? Y que, bueno, básicamente al entrar a la tumba estaba vacía. Los hombres no creen a lo que la mujer en sí le están diciendo. Muy sabio de los hombres, déjeme decirle. Siento la presencia del Señor en esta mañana, en este lugar, mi hermano. Los hombres diciendo, bueno, pará, no nos podemos tampoco fiar de lo que dicen dos mujeres. Vamos a corroborar. Tremendo. Yo cuando leo eso digo, Señor, gracias. Poderoso, mi hermano, powerful. Y yo sé que todas las Barbie me están mirando con cara de calibre 38. Las mujeres son una bendición del Señor. Lo único que Dios vio que no era bueno fue que el hombre estuviera solo. Por eso que agarró y dijo, tengo que hacer a la mujer más hermosa. ¿De dónde la puedo sacar? ¿De dónde la puedo sacar? Miró la creación, no lo encuentro. Para que yo pueda ser una mujer hermosa, ¿de dónde la puedo sacar? Miró el mar, no lo encontró. Miró el cielo, no lo encontró. Miró los serafines, no lo encontró. Miró los querubines, no lo encontró. Se miró a sí mismo y dijo, todavía no encuentro dónde puedo sacar una mujer excelente, maravillosa. Y el único lugar que encuentro es en el hombre. Gracias. Qué lindo, que venía conmigo ese pastor, me encanta, una sabiduría. Entonces saca a la mujer, mi hermano, y Dios crea a la pareja. Y es por eso que nosotros los hombres somos tan bendecidos. Porque Dios nos dio una mujer hermosa a cada uno de nosotros. Mira. Listo. Y Dios le dio la bendición a ustedes, mujeres, de cargar la vida durante 9 meses. Nosotros solamente cargamos grasa, ustedes cargan vida.
¿Cuánto hubiese dado porque Dios escogiera el vientre del hombre para que el hombre diera luz? Pero sin embargo a ustedes las escogió, mujeres. Mira, a ver, dígame, mujeres, ¿a ustedes les hubiese gustado que fuese al revés? Mírala, malagradecidas, mi hermano. Dejen de ver Barbies matriarcales. ¿Vieron cómo ustedes me hacen desviar de la predicación? ¿Dónde me quedé? Si los hombres son una bendición, decía. Si Jesús no resucitaba, claramente, ahora Jesús. No, las mujeres le fueron a avisar a Juan y a Pedro. Entonces Pedro van y ellos corroboran, escuchen, corroboran de que realmente la tumba está vacía. Ellos, como todos buenos latinos, piensan que tal vez, bueno, o una de dos, o Jesús realmente resucitó o alguien se robó el cuerpo. La cuestión es que ellos están todos totalmente tenebrosos, encerrados en un lugar. Cuando las mujeres intentan tocar a Jesús, en primera instancia Jesús le dice, no me toque porque todavía no he subido al Padre. Bueno, hasta allí, diga conmigo, hasta allí todo iba bien. Sin embargo, no se había consumado la redención eterna y salvífica. A pesar de que ya la crucifixión se había efectuado, a pesar de que ya la resurrección pues estaba a la vista, sin embargo, faltaba la tercera parte de la conclusión de la redención, que era que el Cordero se presentase a sí mismo, ya no en el tabernáculo de Jerusalén, sino ante el trono de Dios, ya no con sangre de animales, de corderitos o de machos cabríos, sino que ahora se tenía que presentar con su propia sangre. Entonces, el Padre, cuando mira al Hijo, el Hijo presenta su sangre, el Padre examina su sangre, corrobora que es una sangre que no está contaminada por el pecado, que es un cordero perfecto, y el Padre dice que aceptó su sangre. Cuando acepta su sangre, ahora el Padre permite que el sumo sacerdote de nuestra redención salga del lugar santísimo y se presente a los discípulos, y en medio de ellos le dice, ahora sí, ya la redención ha sido completada. Tomás, vení, tocame, poné tu mano en mi mano, poné tu mano en mi costado, certifica que soy yo, que no soy un fantasma, que no soy una alucinación religiosa de una manera que no es real. No soy una alusión, no soy un éxtasis, soy real. Tócame, verifícame. Y todos vieron a Jesús resucitado de entre los muertos, vivo al tercer día. Y es por eso que 12 o 11 hombres totalmente llenos de temor ahora están dispuestos a dar la vida. Y yo creo que nadie que no haya tenido una experiencia tan real como esa estaría dispuesto a dar la vida por una mentira. ¿Sí o no? Cuando se produce eso, ahora dentro de la vida espiritual de los cristianos se produce una maravillosa incorporación, que es la de el nombre de Jesús, al cual nosotros los que creemos tenemos acceso para movernos y ver la gloria de Dios. Entonces, pensando en esto, le he titulado a esta palabra el poder de su nombre. Cosa que nosotros debemos profundizar, cosa que nosotros debemos estudiar para que sepamos cómo movernos en Él, cómo fluir en Él, cómo utilizar su nombre. ¿Por qué? Lamentablemente vivimos en una sociedad que al no entender cuánto poder hay en su nombre y cuán serio es el tema y cuán poderosa es esa arma espiritual, pues muchos lo banalizan a ese nombre y lo utilizan para cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Verdad? Algunos lo utilizan para hacer chistes de doble sentido, otros lo utilizan para ver si utilizando ese nombre pueden adquirir algunos de esos lujos materiales que quieren alcanzar en la vida, ¿sí o no? Y bueno, y entonces eso se va
banalizando de modo tal que ya después la gente lo utiliza como algo común. Y el nombre del Señor no debe ser algo común. Claramente no lo podemos utilizar para cualquier cosa. Debemos saber lo serio que es, lo poderoso que es y lo santo que es. O sea, no podemos nosotros banalizar, profanar su nombre. Entonces, pensando en esto, rápidamente tenemos que, en primera instancia, observar que dentro del nombre de Jesús, dentro de ese nombre es que se encuentra la salvación para la humanidad. No existe otro nombre por el cual uno pueda alcanzar la eternidad. No podemos llegar al cielo por medio de nuestras obras, no podemos llegar al cielo por medio de una religión, no podemos llegar al cielo por medio de diferentes sacrificios humanos. No, hay una sola manera de asegurarnos la eternidad con Dios. Y ese nombre es el que nos proporciona la seguridad salvífica. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, una persona no puede complementar la obra salvífica que emite el nombre de Jesús. No es que la persona dice, bueno, pastor, tú me estás diciendo a mí, en otras palabras, que yo para poder tener la seguridad de despertar en los brazos del Señor cuando me toque abandonar esta esfera terrestre, tú me estás diciendo que la única manera que yo puedo encontrar salvación es rindiéndome, humillándome y abrazándome al nombre de Jesús. Solamente es eso lo único que me brinda a mí la seguridad. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Pastor, me parece que estás siendo un poco absolutista. Me parece que es un pensamiento muy radical lo que estás diciendo. Es que es así. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que pudo satisfacer las demandas del precio del pecado. Entonces, ninguno de nosotros puede mirar al cielo y decir, Señor, yo soy sin pecado concebido. No. Y ninguno de nosotros puede decir, no, yo nunca he pecado. Todos nosotros ni hemos sido sin pecados concebidos, ni somos inmaculados, ni tampoco somos personas que podamos jactarnos de nunca haber pecado. Ahora, si dentro de este tiempo alguien, por ejemplo, en esta tarde levanta la mano y dice, pastor, me parece que te estás equivocando. Yo nunca he pecado. Tenemos el cuartito de liberación para los mentirosos allá, porque eso lo dice Juan. Dice, el que dice que nunca ha pecado es mentiroso y lo hace mentiroso a Dios. La cuestión es que dice, bueno, pastor, un pecadito, pero tampoco creo que para un pecadito me gane el infierno. No, lo que pasa es que la Biblia dice, por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Hay que arreglar ese potaje, diga conmigo, we have to fix that potato, o potage. We need to fix that beans. Ese frijol, ese potaje. Necesitamos arreglar la cuestión. Entonces, bueno, pastor, ¿cómo la arreglo? Es que no existe obra humana que la pueda resolver. Pero pastor, no existe. ¿Y entonces cómo hacemos? Tienes que acudir al nombre de Jesucristo, porque nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación para la humanidad. No solamente es maravilloso saber que en su nombre encontramos redención eterna, dentro de su nombre hay poder para que nuestras oraciones sean oídas y respondidas por Dios. Dice así la Escritura
en el libro de Juan capítulo 16, versículo 16 en adelante, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz su niño o un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, qué maravilloso es saber que ahora tenemos un nombre por el cual nosotros podemos levantar nuestro clamor y saber y tener la certeza de que Dios escucha, porque Dios no solamente oye lo que le pedimos, sino en nombre de quién lo hacemos. Entonces, si usted dice: pastor, y si yo quiero utilizar otro intercesor, porque yo tengo un padrino por ahí, que el padrino me dice que yo puedo ir por medio del Babalá o del Changó o del Eleguá. Son todos intercesores, son todos parte del ¿cómo se llama cuando los reyes tienen varias mujeres en un... Sí, es parte del harén del cielo. Así que pues tú escoges el muñeco que te guste y ese te pues conecta con Dios. No, déjeme decirle que ningún muñeco de palo nos conecta con Dios. No existe ninguna imagen religiosa que nos acerque a Dios, porque no es una imagen religiosa lo que nos conecta con Dios. Lo único que nos conecta con Dios es el nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo, el Hijo de Dios. Claramente, para que Jesús sea el único camino, la única verdad y la única vida, debe ser Dios. Jesús no es una verdad más, un camino más, una vida más. No, Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida que nos conduce al Padre. Por eso, si nosotros queremos que nuestras oraciones realmente sean oídas y contestadas por Dios, para que nuestro gozo sea cumplido, debemos siempre realizarlas en el nombre de Jesús. No solamente en el nombre de Jesús encontramos poder salvífico para encontrar redención eterna. No solamente en Jesús encontramos el nombre que nos puede hacer que las oraciones sean oídas y respondidas por Dios. En su nombre también hay poder para sanar enfermedades físicas. Y es por eso que todos nosotros debemos estar atentos, porque una vez que ya nosotros nos hemos rendido a ese nombre para salvación, ya una vez que nosotros utilizamos ese nombre para comunicarnos con Dios en oración, ahora todos nosotros tenemos acceso a ese nombre para que por medio de él podamos encontrar sanidad a nuestras enfermedades que quieren azotar el cuerpo, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Vivimos en una sociedad donde claramente intentan a nosotros hacernos creer, culturizarnos de modo tal que pensemos que la enfermedad es parte de nuestra vida y que debemos acostumbrarnos a convivir con ella, dormir con ella, levantarnos con ella, y que un fármaco debe ser nuestro compañero de vida. No podemos ser personas sin fármacos. O sea, debemos tratar de ver la posibilidad que cada ser humano, imagínense, somos casi 8 billones, 8.000 millones de seres humanos en la Tierra. Imagínense, qué negocio tan redondo es para la industria farmacéutica, ¿sí o no? Que todos nosotros seamos codependientes de por vida, por lo menos de 1 o 2 pastillas. Imagínense qué negocio, mi hermano. Pero entonces Jesús, si usted estudia los evangelios, la vida de Jesús,
se va a dar cuenta que en su ministerio no solamente él era un gran pregonador de justicia y de redención. Él no solamente anunciaba que el reino de Dios se había acercado, que los hombres debían arrepentirse, que debían volverse a Dios y que solo en Él encontrarían la salvación eterna, que solo por medio de Él volverían a tener una comunión con el Padre Celestial, que solo la muerte y resurrección de Él nos brindaría a nosotros la posibilidad de recuperar y de resucitar espiritualmente y de recibir al Espíritu Santo. Sino que vemos una y otra vez que si había algo que a Jesús realmente le generaba compasión, que significa en griego movimiento profundo de las entrañas, lo que hacía que Jesús se conmoviera tan profundamente era ver a la gente enferma. Pero Jesús no era que se paraba al lado del enfermo para llorar por el dolor que él se imaginaba que esa persona estaría sintiendo, sino que esa compasión los llevaba ¿a qué? A sanarlos. Claramente, Jesús no solamente quiere sanarte, Él necesita que gente le crea que puede sanar. Porque dice la Biblia que, por ejemplo, en Nazaret, Él quiso sanar, sin embargo no pudo sanar a muchos a causa de la incredulidad de ellos. Entonces hay gente que se acostumbra a vivir enferma. Algunos que han recibido quizás un diagnóstico de muerte, allí quizás se atrevan a decir, bueno, ahora sí, me voy a volcar a ver si Jesús puede hacer un milagrito en mi vida. No, yo no solamente le estoy hablando a la gente que ha tenido un diagnóstico de muerte. Jesús puede sanar aún lo que para la ciencia médica es imposible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, yo le quiero hablar a esas personas que se han dejado convencer por toda una industria medicinal, farmacéutica, donde nos quieren convencer que, a ver, aprendamos a convivir con el dolor, con el fármaco. Aprendamos. Y esto es de vital importancia que lo entendamos. Cristo hoy quiere manifestar su poder en su nombre, para que muchos de los que estamos aquí recibamos sanidad. Pero necesitamos, o Cristo necesita, gente que crea. Gente que crea, pero que le crea de verdad. Claramente en la época de Jesús, los enfermos no tenían Obamacare, no tenían Trumpcare, no tenían Bushcare. En aquel entonces, la persona enferma era, en primera instancia, mal mirada por gran parte de la sociedad. Según la enfermedad que tuviese dentro de la comunidad judía, te apartaban del campamento, dejaba de tener una vida social, hasta te apartaban en algunos casos de tu propia familia. No existían hospitales como hoy, no existían clínicas como hoy, no existían situaciones como hoy, donde la gente tiene acceso. Pero la gente necesitaba recibir sanidad. ¿Y qué hacía? Creía de verdad. ¿Sí o no? Porque era lo único que tenían al alcance para poder realmente recibir, ser sanos. Entonces a veces, yo no estoy hablando en contra de la medicina. Yo lo que estoy tratando es de instalar en el corazón de cada uno de ustedes que no debemos nosotros ahora olvidarnos de que en el nombre de Jesús hay sanidad. Yo lo que estoy tratando es de decir, bueno, si una persona dice, bueno, pastor, a mí déjame con mi medicina, a mí déjame con mi fármaco, total ni yo lo pago, lo paga el Medicaid, así que yo no tengo problema con eso. En todo caso, si algún día me lo quitan, ahí sí voy a activar la fe, porque si no, no me alcanza para comprar. Bueno, está bien, si tu deseo es, por ejemplo, ser codependiente de un fármaco para tu subsistencia, claramente es una decisión personal la cual se debe respetar. Ahora yo le quiero hablar a esas personas que dicen, pastor, yo creo que Jesús sigue teniendo poder para sanar, que Jesús puede darme victoria sobre ese diagnóstico que me han dado los médicos.
Yo creo que Jesús sigue haciendo milagros creativos. Dios puede sanarme. Dios puede sanarme. Bueno, claramente Dios necesita tu fe, mi fe, para poder activar. Por más que Él tenga todo el poder, por más que Él ya nos haya dado ese nombre para que por medio de su nombre podamos obtener sanidad, Dios claramente necesita que nosotros creamos. Y una persona no puede decir, bueno, pastor, ore por mí, a ver si pasa, pasa. No, no, no. La persona debe decir, yo lo creo. Entonces, la Biblia narra una historia que claramente muchos de ustedes la han leído, quizás algunos por primera vez la van a leer, pero el poder sanador que hay en el nombre de Jesús no se limita a una migraña, a un simple dolor de estómago, que claramente Dios tiene el poder para hacerlo, por supuesto. No, Cristo dentro de ese nombre tiene poder para hacer cosas gloriosas y maravillosas. Puede, por ejemplo, estirar extremidades del cuerpo. Ah, pastor, no, hombre, ¿en serio? ¿Se recuerdan cuando Jesús dice que hizo pasar a un hombre que estaba en la sinagoga con la mano seca? Y Jesús, delante de todos aquellos que estaban allí, le dijo a ese hombre, estira tu mano, y de una manera gloriosa ese hombre estira la mano. La Biblia cuenta la historia de una mujer que había sido encorvada por Satanás. La Biblia dice por Satanás durante 18 años. La mujer tenía una joroba inmensa que en nuestros días le hubiésemos mandado al quiropráctico. Sin embargo, Jesús le dijo a esa mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y en ese momento la mujer recupera la estabilidad en su espalda y queda totalmente como una mujer normal. Y usted dirá, pastor, sí. Así encontramos paralíticos de nacimiento levantarse, encontramos personas ciegas de nacimiento recuperar la vista, encontramos un montón de personas, hasta encontramos gente que ha muerto y que resucita, como la hija de Jairo. Encontramos una mujer de un flujo de sangre con 12 años de patología de esa enfermedad, que claramente ya era un milagro que estuviera sana, que estuviera viva. Sin embargo, ya en el epílogo de su vida, cuando dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía en médicos, en curanderos, lo había gastado todo, ya no quedaba ni siquiera nada en su bolsa, aparece Jesús. Y Jesús hace posible lo que ella en 12 años con todo su dinero no pudo hacer posible. Jesús sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, la Biblia dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Noten ustedes que es interesante, dice que era un hombre cojo de nacimiento. ¿Por qué yo quiero que pongan énfasis en eso? Porque ante la mentalidad humana vemos un cuadro que no se puede resolver y que muchos intentan decir, escúchame, no digas que Jesús puede sanar eso, porque si no pasa quedas en ridículo. Entonces la gente dice, bueno, prefiero no decir que Jesús sigue haciendo estos milagros para no quedar en ridículo. Damas y caballeros, esto no es así. Hay que seguir anunciando las buenas nuevas. Hay que seguir pregonando la veracidad de la palabra del Señor. Jesús en nuestros días, aunque la industria farmacéutica se muera porque uno no diga estas palabras, pero hay que decirlo, en nuestros días Jesús sigue levantando paralíticos, sigue sanando cáncer, sigue sanando enfermedades terminales, sigue, Dios lo sigue haciendo. Entonces esto es interesante. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro y Juan? El nombre. Noten ustedes,
No le dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Toma mi Medicaid y hazte pasar por mí. No, escuche lo que le dijo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio entrar y alabar a Dios. Entonces, Jesús sigue sanando. Por favor, quiero que creamos esta palabra. Quiero que nos aferremos a esta promesa. Es que no solamente la persona enferma experimenta la bendición, es que te transformas en un testimonio vivo del poder de Dios para que otros reciban sanidad. Nunca me cansaré de testificar que a mí Jesús me sanó los riñones. Yo tendría que estar hoy día quizás fuera de este planeta, quizás con mucha suerte siendo codependiente tal vez de diálisis o esperar un riñón. Sin embargo, Jesús puso su mano donde los médicos habían dicho que mis riñones ya no funcionaban, que solamente podía yo salir adelante por medio de hemodiálisis y por medio de un trasplante de riñón. Estoy hablando hace un poco más de 3 décadas atrás. Sin embargo, hoy, a pesar de que tengo algunos años, puedo decir que mis riñones fueron totalmente curados por el Señor. Sanados. Entonces, no es que yo solamente he leído en la Biblia que Jesús sana, yo lo he experimentado, pero no solamente en mi vida, lo he experimentado con un sinnúmero de personas en la congregación. Un día vamos a hacer una recopilación de gente que aquí ha sido sanada, gente sanada de cáncer. Usted no tiene idea, un día vamos a hacer una recopilación y vamos a poner acá en línea cuánta gente Dios ha sanado de cáncer, gente al cual Dios le ha sacado quistes, mujeres que no podían ser mamá. Eso es un milagro que ocurre permanentemente aquí en la iglesia. Aún la pastora Roxana, ella al parecer se le iba a complicar mucho el tema de la maternidad y Dios le dio 2 hijas mujeres y después le dije, ¿quieres que siga orando para que Dios te dé más hijos? No, pastor, ya está. Ya está. No sé por qué Dios decidió que tanto el pastor Roberto como yo tuviéramos solamente hijas mujeres. ¿Nos habrá visto cara de machistas? Y yo le dije, pastor, ¿qué ha pasado? Yo necesito el varón. Y estoy creyendo por un varón. Y por más que haya mujeres que digan, eso es imposible porque yo estoy ligada. ¿Estás ligada? En Él se puede romper toda ligadura también. Así que mujeres que están ligadas, voy a orar para que se rompa toda ligadura. ¿Cuántas? Alguna cosa diciendo, ay no, por tu vida. Entonces escuchen por favor. Les dije el domingo pasado y el domingo pasado fue un domingo de victoria. Y todos los que están aquí sentados hoy deben aferrarse a esa promesa y decirle, Señor, yo lo creo. Creo que tú eres mi sanador y creo que en ese nombre glorioso de Jesucristo tengo sanidad para mi cuerpo. ¿Alguien lo puede decir? Yo lo creo. Ahora, vamos a avanzar rápidamente. Escuchen esto que es interesante. En su nombre no solamente hay poder para salvar, en su nombre no solamente hay poder para que Dios escuche y conteste nuestras oraciones, en su nombre no solo hay poder para recibir sanidad física, en su nombre hay poder para liberar. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente teniendo problemas espirituales. ¿Sí o no?
Hay personas que tienen un ataque feroz de Satanás a sus vidas, y no crea usted que a Satanás uno lo debe combatir con los pensamientos solamente. No, usted y yo debemos entender que así como Dios es espíritu, Satanás es espíritu. Así como Dios desea que tú y yo seamos prósperos y seamos bendecidos, salvos, redimidos por su gracia, Satanás quiere que seamos personas oprimidas, enfermas y condenadas. Satanás busca todo el tiempo destruirte. Y uno se preguntará y dirá, ¿y entonces por qué rayo no lo acaba de hacer? Es porque tienes a un Dios que no se duerme. Es porque tienes a un protector por excelencia. Es porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero hay gente, mi hermano, que la está pasando mal en estos últimos días y dice: yo no sé qué rayos está pasando en mi vida, pero siento como que todas las puertas se me cierran, tengo la cabeza a millón, siento como que alguien me oprime, tengo pesadillas horribles en la noche, viene todos los días a visitarme mi suegra, es algo horrible lo que estoy viviendo. Cuando eso último que mencioné sucede, es un ataque directo. Ahí ya no son espíritus, es una personificación. Entonces escuchen esto, lo que le voy a decir, por favor. Hay personas que no están pudiendo resolver la adversidad que están enfrentando porque si no lo sabían, o por si no lo sabían, la palabra Satanás significa adversario. Es decir, alguien que se opone a las bendiciones que Dios quiere darte. Entonces Satanás es adversario. Hay cosas que uno dice: no sé lo que está pasando, no sé, porque realmente no es que sea una persona que estoy haciendo pésimo las cosas y estoy teniendo las consecuencias de obrar mal, no. Y yo no sé qué está pasando. Lo que está pasando es que cuando uno trata de hacer las cosas bien para Dios, de creerle a Dios, de obedecer a Dios, de servir a Dios, se te presenta un adversario que intenta oprimirte, que intenta desestabilizarte, que intenta apartarte de Dios y que trata por todos los medios de obstaculizar la promesa de Dios sobre tu vida. Y es allí donde uno tiene que discernir. Es allí donde uno tiene que poder ver espiritualmente. Por eso que hay que pedirle siempre a Dios: Señor, dame sabiduría, pero también dame discernimiento. Ayúdame a mirar espiritualmente las adversidades que me toca enfrentar. Algunas son adversidades normales. Uno no puede decir: Satanás, pastor, me está atacando. ¿Por qué? Esta mañana me levanté y la rueda del auto estaba desinflada. Yo dije: diablo, conmigo no. A ver, Satanás tiene cosas más importantes que andar descifrando ruedas de los carros. Seguramente fue algún vecino envidioso que no quiere que tú tengas un auto. Estoy hablando de adversidades serias. Adversidades como la que en un momento sufrió Job, que vino con ensañamiento contra la vida de aquel hombre. Bueno, a esas personas les vengo a decir: uno no va a poder salir adelante haciendo pucheritos terrenales. No sé qué está pasando, no puede ser, ya no aguanto más, me quiero morir. No vas a salir porque Dios en ese momento no quiere que tú te pongas a llorar y te lances a los brazos de la depresión y pensar que ya no hay salida. Dios quiere que en ese momento de adversidad te tires de rodillas, le creas a Dios y uses el nombre que es sobre todo nombre para que reprenda las obras de Satanás contra tu vida. Solamente en el nombre de Jesús hay poder para echar fuera a los demonios. Hay poder para romper las cadenas de Satanás. Solo en su nombre se puede deshacer la brujería, la hechicería, la umbanda, el vudú. Solo en su nombre hay poder para destruir los embates, los ataques de Satanás. Entonces hay gente, mi hermano, que Dios está esperando que te agilices espiritualmente. What's wrong with you? O mejor dicho, what's happening with you? Entonces hay gente la cual cree en Dios, ama a Dios, pero Satanás la tiene oprimida. Y Dios está buscando
algo más que tus lágrimas. Dios está buscando tu fe. Y Dios está buscando que entiendas que en el nombre de Jesús hay poder. Dice la Escritura lo siguiente. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Dice así. Y les dijo, Jesús hablando, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, estas señales no le siguen a cualquiera. Estas señales solamente van a respaldar a aquellos que han creído y que se han bautizado. Es interesante. En mi nombre. A ver, subraya ahí. En mi nombre. ¿Qué van a hacer? Echarán fuera demonios. En su nombre hay poder para liberar. ¿Vos tenés idea cuánta hechicería se practica en esta ciudad? Por ser más concreto, aquí en Jayalía, acá en la esquina, estamos nosotros en la entrada. Para el mundo espiritual, este lugar es una estrategia espiritual. Esta entrada de Jayalía. Y los brujos se cansan de hacerme brujería, mi hermano. Encontramos en la puerta, me tiran coco, me tiran gallinas muertas, en serio. Me tiran caramelo, me tiran aroma, paloma, me tiran, por ejemplo, a veces pasan acá brujas, que yo me doy cuenta que son brujas, pasan por acá, hacen con maracas así, ¿sabe lo que son las maracas así? Hacen así, me dicen así, que se ponga gordo, que se ponga gordo. No crea usted que yo soy de comer mucho, son las brujerías que a veces quieren hacerme engordar, mi hermano. En serio. Y vos comenzás a ver, si vos te paseás aquí por la noche en la madrugada, vos vas a ver a los santeros, a los brujeros, a los paleros, dando vueltas, diciendo que se caiga el argentino, que se caiga el argentino, que no repartan más comida, que no repartan más comida, que dejen de ser luz, que dejen de ser un granero de bendición, que se empobrezcan, que esa iglesia se cierre. Todas las maldiciones que ellos tiran no tienen poder, porque nosotros acá adentro, en el nombre de Jesús, seguimos reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Mi hermano, mientras más brujerías hacen, a más gente ayudamos. Mientras más brujerías hacen, más flaco me pongo. Por eso es que yo quiero que todos nosotros entendamos. Hay gente, mi hermano, que tal vez te está haciendo un trabajo y vos no sabés quién. Quizás hay gente que tal vez envidia a tu familia, gente que envidia a tu trabajo, o gente que te odia sin razón por el simple hecho de que estás en un lugar donde a esa persona le gustaría estar. Pero como hoy está tan de moda esto, mira, que antes se practicaba de una manera secreta, ¿sí o no? Pero hoy día vos ves carteles por todos lados. El tarot, hacemos amarre de amor. $5, $10, mi hermano. Y te amarran al tipo que tú quieras. Mira a las mujeres con ¿a dónde, pastor? A mí me cobran 15. Pero bájalo seguro, pastor. Hay gente, mi hermano, que confunde que todas esas prácticas esotéricas están conectadas con la divinidad de Dios. Y algunos por ignorancia, no porque quieran hacerlo, se confunden y van a visitar al adivino, al que le tira el caracol. ¿Sí o no? Y porque asocian esa adivinación con un don divino. Y entonces la gente te dice, no, mira, yo no me dedico a hacer a practicar lo esotérico de forma malvada. Lo mío es más blanco. Entonces la gente confunde esa bruja o ese brujo, lo confunde como si fuera un alma divina con un don divino,
que le puede proporcionar data exclusiva de su futuro. Y piensa que está haciendo lo correcto. Hasta muchos oran antes de entrar: Señor, háblame por medio del adivino. ¿Sí o no? ¿Por qué te pensás que muchas iglesias se ponen así cuando dice viene el profeta tal, el que te dice el nombre sin antes haberte chequeado la cuenta en Facebook? Y la gente va y se pone contenta porque el tipo le dijo que se llamaba fulana, fulano. O sea, como que nos gusta a nosotros, tenemos curiosidad, nos despierta la curiosidad ese mundo, ¿sí o no? Bueno, te tengo noticias. La palabra profética más segura la encontramos acá. Aquí está la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha. Esta es la palabra profética más segura. Tenemos de dejar, y gloria a Dios, porque a todos nos gusta que en un momento determinado alguien nos suelte una palabrita, ¿sí o no? Por ejemplo, a mí, qué sé yo, me han hablado muchísimas veces palabra profética, pero no es que yo ahora creo más en Dios porque alguien me dijo algo relacionado a mi pasado o a mi futuro. Sin embargo, es muy importante esto. Quizás muchos de ustedes en estas últimas semanas han venido teniendo sueños raros, ¿sí o no? Porque las opresiones satánicas a veces aparecen en la esfera de los sueños. Gente que, por ejemplo, tiene ciertas actividades de ultratumbas dentro de sus casas. Pastor, yo me levanto en la noche y siento como que están moviendo los tenedores en la cocina. Prendo la luz, no hay nadie. ¿Cuántos han conocido casas así que se escuchan ruido? Ay, pastor, no siga que esta noche no duermo. No. Son situaciones. Hay personas que dicen: pastor, yo no sé porque no soy una persona así, pero estoy teniendo pensamientos feos. Todo el tiempo siento como que me oprimen la mente. ¿Qué puede ser? Un ataque de Satanás. ¿Y cómo se soluciona eso? Acudiendo al nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Permítame ser claro y conciso, con esto voy a ir terminando, pero quiero acotar un punto específico en este punto. Me he encontrado con personas que han, por ejemplo, practicado la hechicería o han practicado la santería y ahora han venido al conocimiento de Jesús y dicen: pastor, yo realmente ahora comprendo que lo mío no es algo cultural, lo mío es algo espiritual y que me está haciendo mucho daño. Me quiero entregar a Jesús, pero el padrino al cual yo le rindo cuentas, al cual yo le he entregado mi vida espiritual, él me dice que si yo abandono a ese ídolo o a esa entidad espiritual a la cual yo le he dado mi vida, esa entidad espiritual, llámese Changó, llámese Yemayá, llámese Eleguá, ¿cuál es el otro? Enchun, bueno, hay muchísimos, bueno, un sinnúmero. Entonces hay personas que dicen: a mí me da miedo porque lo que me dicen es que si yo abandono ese tipo de creencias para convertirme a Cristo, estos dioses a los cuales yo antes le servía o le mostraba fidelidad y devoción, ahora se van a lanzar con todo furor contra mi vida, contra mi casa, y son muy vengativos. Son muy buenos para protegerte, pero son muy vengativos cuando decides abandonarlos. Entonces hay gente que por ese miedo dice: no, yo tengo un montonazo de cosas en mi casa que claramente ahora me estoy dando cuenta de que son contra la voluntad del Señor y me da miedo. Mira lo que te voy a decir. Cuando Cristo te llama para salvarte, no solamente lo hace para reconciliarte con Dios, lo hace para también poner el ángel del Señor a tu alrededor y te defienda. El mismo Cristo que te redime es el mismo Cristo que te protege. Y ninguna arma de las tinieblas podrá prosperar contra aquellos que se rinden a Dios. Claro, yo lo entiendo, y si ese fuese alguno de los casos, nosotros podemos ayudarte, ¿verdad? El pastor Roberto puede ir a tu casa, ayudarte a botar todos los muñecos, ¿verdad? Se tira ya por Okeechobee y ya está. Y después, pastor, después sigues caminando con Cristo, amándole, sirviéndole, y vas a experimentar de Él
lo verdadero y lo poderoso de su nombre. Si ya las entidades a las cuales tú le servías son mucho más profundas y oscuras, entonces va mi suegra a ayudarte a tirar todas esas cosas. Ella va, pero cuando pase eso, tú déjala sola en la casa y que ella meta todo en la bolsita. Tú de afuera estás orando y... ¿Qué más? En Cristo no solamente hay poder para salvar, no solamente hay poder para que Dios escuche y conteste nuestras oraciones, no solamente hay poder para sanar, no solamente hay poder para liberar, en Cristo hay poder para hablar en nuevas lenguas del Espíritu. Y la Biblia dice que el que habla en lenguas angélicas, con Dios habla y a sí mismo se edifica. Usted entienda que cuando nosotros recibimos de Dios ese don de lenguas, por eso que una persona que profese su fe en Cristo debe pedirle a Dios en oración: Señor, dame ese don de hablar en lenguas angélicas. ¿Cuántos lo han pedido alguna vez? Usted debe pedirlo. Esto no se trata de ser personas fanáticas que hablan no sé qué cosa. No, porque son lenguas del Espíritu. Y la Biblia dice que el que recibe ese don, el que habla en esas lenguas, con Dios habla y a sí mismo se edifica. Y en esas lenguas angélicas, que es un lenguaje espiritual que Dios nos otorga en bendición y como un don para que nosotros podamos comunicarnos con Él, el diablo queda incomunicado. La Biblia dice que habremos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Y nos ayuda a orar como conviene. Por eso que todos los cristianos, todos los hijos e hijas de Dios deben siempre procurar en oración, pedirle a Dios recibir ese don. Ay, pastor, en serio que Dios se lo da a todo. Por eso que Pablo dijo: pidan en oración poder recibir el don de lenguas. No solamente el hablar, sino también el de poder interpretar. Eso es maravilloso, mi hermano. Dice el mismo versículo que leímos: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Es una promesa que en el nombre del Señor nosotros podemos recibir ese don de lenguas del Espíritu. Pero no solamente se queda ahí, en su nombre también hay poder para vencer los ataques mortíferos de Satanás. Dice que si bebiere cosa mortífera no te hará daño. En la antigüedad, en la época en la que pues Jesús está diciendo estas palabras, era muy común que la gente asesinara a otra por medio de el envenenamiento. No quiere decir que ahora eso no exista, pero en aquel entonces era la forma más discreta de poder salir ileso de un atentado contra alguien importante. Entonces lo que está diciendo es: ustedes van a ser odiados por muchas personas por causa del mensaje. Y muchos se van a presentar con apariencia de piedad, les van a invitar quizás a comer, les van a invitar quizás a tomar un vaso de agua, y dentro de esa comida o dentro de ese vaso de agua intentarán poner cosa mortífera. Pero ¿sabes qué? Como ustedes están bajo el poder de mi nombre, si en algún momento ustedes ignoran de que hay veneno dentro de eso que le están dando, a ustedes no le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque ustedes han creído al nombre que es sobre todo nombre. Y entonces eso hará que aún aquellas cosas mortíferas que a ustedes le quieran dar para destruirlos no tendrán ningún impacto. Eso fue lo que le pasó a Pablo. En un momento determinado sufre un naufragio la embarcación que llevaba a Pablo y a mucha gente más. La nave se parte en muchos pedazos, ellos quedan en una isla. Al llegar a la isla se dan cuenta que hay nativos en ese lugar. Ellos prenden un fuego, se ponen a conversar. Pablo está compartiendo su experiencia y en un momento determinado salta una serpiente de en medio del fuego y pica a Pablo. Según los nativos, era una de las especies de serpientes más letales. Y solamente ellos estaban esperando, porque la experiencia que ellos habían tenido en ese momento era que la persona, al cabo de un par de minutos, comenzaba a hincharse.
Y después claramente le provocaba un paro cardiorrespiratorio, como generalmente suele suceder con las picaduras de serpientes venenosas. Sin embargo, ellos se quedan sorprendidos porque ven que el tiempo transcurre y lejos de que Pablo se hinche, Pablo todavía sigue predicándoles el evangelio y sigue hablando. Y se dan cuenta que la serpiente, el veneno de esa serpiente letal no tuvo ningún tipo de poder, y ellos mismos se quedan admirados y dicen: ¿qué clase de Dios es el que nosotros tenemos enfrente? Este ha sido protegido por los dioses. No. Ahí no tenías ni a un santero ni a alguien que estaba protegido por los dioses. Ahí tenemos a un hombre de Dios que ha creído en el nombre que es sobre todo nombre y ha conocido la experiencia de que ninguna arma forjada y que ninguna cosa mortífera le puede hacer daño. Por supuesto, no es que Pablo dijo: mire, para que ustedes vean que yo soy verdaderamente un siervo de Dios, tráigame la serpiente, mira, pícame ahí. No, porque cuando una persona tienta de esa manera a Dios, entonces ya el nombre del Señor ya no tiene efecto, como ha pasado muchas veces ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Ahora, ¿qué intento decirte con esto? Los mismos que hoy se niegan a postrarse ante Jesús, en algún momento lo van a tener que hacer. En esta vida o cuando Él venga en juicio. Pero es claramente algo ilógico no rendirse ante el Señor, porque va a llegar un momento en que todo ojo le verá y que toda lengua tendrá que confesar y que toda rodilla se tendrá que doblar ante su nombre. Por eso que es mejor hacerlo hoy. Dice el libro de Filipenses, con esto termino, Filipenses 2:5 al 11 dice: haya pues en vosotros este mismo o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. A ver, ayúdame a leer. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy día vamos a orar para que en el nombre de Jesús encontremos la seguridad de salvación. Vamos a orar para que en el nombre de Jesús nuestras oraciones y peticiones sean escuchadas, aceptadas y respondidas por Dios. Vamos a orar para que en el nombre de Jesús toda enfermedad sea vencida. Vamos a orar para que en el nombre de Jesús todo ataque de Satanás quede totalmente revocado. Vamos a orar para que en el nombre de Jesús aquellos que anhelen recibir ese don de lenguas angélicas lo puedan recibir. Y vamos a humillarnos ante ese nombre, porque al fin y al cabo no es cualquier nombre. Es el nombre sobre todo nombre que se nombra. Ahora cierro con esto y es de vital importancia. Les dije al principio, no se puede utilizar el nombre del Señor en vano. Y han salido muchos charlatanes que se paran detrás de los púlpitos y han envanecido el nombre de Jesús y conducen a la grey, a los creyentes, solamente a la utilización del nombre de Jesús para lujos personales. Y van por la vida diciendo, bueno, utiliza el nombre de Jesús para comprarte ese Rolls Royce que te gusta. Andá, metele la mano y decir en el nombre de Jesús, este auto es mío. Andá, metete en Star Island, ponele la mano y decir, esta mansión es mía. Y la gente se emociona con eso, pensando de que esto es un juego. El nombre de Jesús no se puede utilizar para la banalización.
No estoy satanizando una mansión ni tampoco un buen carro, ¿se entiende? O sea, si Dios te da un buen carro, gloria a Dios. Si Dios te da una casa hermosa, gloria a Dios. Yo no estoy en en ese problema de andar satanizando la materia. Pero sí, no voy a dejar pasar por alto que la gente utilice el nombre del Señor para cosas vanas. O decir, en el nombre del Señor, ese soltero que me gusta es mío, me lo agarro, para mí es mío. No se puede utilizar el nombre de Jesucristo en vano. Dice el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 7. A ver, nos ponemos de pie y lo leemos todo. Éxodo capítulo 20 versículo 7, lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Su nombre no se debe utilizar para la adquisición de lujos personales. Su nombre no se debe utilizar para ver a qué soltero o soltera puedo agarrar. Su nombre no se puede utilizar para cosas vanas, porque claramente eso puede ser muy contraproducente para nuestras vidas. Y de hecho, cuando alguien que todavía no ha recibido la autoridad de Dios, dijimos recién que quiénes son aquellos que pueden hacer uso del nombre de Jesús, quiénes son los que pueden hacer uso genuino del nombre de Jesús. Los que no lo usan en vano, claramente, y los que han nacido de nuevo, es decir, los que creyeron y fueron bautizados. Entonces estas señales les seguirán. ¿Se entiende? O sea, hay que tener autoridad. Yo no puedo ir a obrar en el nombre de alguien si ese alguien en el cual hay poder en su nombre no me da a mí la autorización. ¿Sí o no? O sea, yo no puedo ir a actuar en el nombre de alguien cuando ese alguien ni siquiera me conoce. ¿Se entiende? Entonces hay gente que dice en el nombre de Jesús, y si Jesús dice, pero ¿por qué estás usando mi nombre si yo nunca te conocí? Pero si en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, y si en tu nombre sanamos los enfermos, y si yo a usted nunca los conocí. Está bueno eso. Vos estuviste operando en mi nombre y yo nunca te di la autorización para que lo hicieras. Pero mira lo que ocurre cuando alguien se atreve a usar el nombre del Señor sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido un nuevo nacimiento en Cristo. Mira lo que dice. Esto es interesante, es una historia bastante interesante. El libro de Hechos 19, 11 al 20 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo era un hombre de Dios. ¿Qué es lo que hacía Dios por mano de Pablo? Milagros extraordinarios, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense, la gente llevaba aún ropa de los enfermos que estaban postrados a donde Pablo estaba, se oraba, y cuando ellos regresaban ponían los paños sobre él y los enfermos sanaban. No solamente que los enfermos sanaban, la gente que tenía problemas espirituales, demoníacos, eran libres. Imagínense qué poder glorioso. ¿A cuánto le gustaría fluir en ese poder? El evangelio es glorioso. Entonces dice la Biblia, pero algunos de los judíos, escuchen lo que pasó, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, ¿quién? El espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, eran 7 ellos y este era uno solo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Wow. ¿Se dan cuenta? Habían unos 7 pibitos ahí que se querían apropiar del nombre del Señor para hacer lo mismo que hacía Pablo, pero la diferencia era que Pablo estaba convertido, era un discípulo del Señor. Sin embargo, estos eran exorcistas ambulantes. Ellos decían, bueno, te conjuramos por el Jesús que predica Pablo. Ni siquiera sabían orar. Por eso que es tan glorioso. Ellos estaban usando ¿qué? El nombre del Señor en vano. Mire lo que dice también la Biblia en Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no se deje impresionar. Yo creo que es una tarde ya donde Dios quiere hacer cosas gloriosas. ¿Qué le parece si cerramos los ojos ahí donde están y vamos a orar? ¿Quiénes tienen peticiones delante de Dios? A ver, levánteme la mano si alguien en este lugar dice, pastor, yo tengo una petición delante de Dios y me gustaría que Dios me escuche y que también Dios pueda responder. ¿Están listos para lo que voy a soltar? La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor tu Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Hoy es un día donde vamos a traer nuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a traer las peticiones. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios. Lo que yo sí sé es que si lo haces con fe, creyendo en el nombre de Jesús, Dios te va a escuchar y te va a responder. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? No lo sé, pero cualquiera sea, va a ser de bendición para tu vida. Porque Dios te puede decir sí, espera y no. Las tres son buenas. La sí, porque es lo que estamos esperando. La espera es porque nos desarrolla paciencia. Y las no es porque sabe el dolor que Dios nos está evitando a nosotros, aunque no lo entendamos. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué me miran así? A ver, el no de Dios es tan bueno como un sí de Dios. ¿Se entiende? Lo único que debemos entender es que Dios no dejará que nuestra oración quede sin respuesta cuando lo hacemos con fe en el nombre de Jesús. Así que voy a pedir a todas las personas que hoy quieran traer una petición delante de Dios al altar. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego delante de Dios. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Así que quiero invitar a toda persona que hoy dice, pastor, yo quiero presentarme ante Dios en el nombre de Jesús para elevar hacia Él una petición. Y juntos vamos a ponernos de acuerdo. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Y todo lo que pidan al Padre les será hecho en mi nombre. Así que ven, yo te pido que pases adelante y vamos a orar juntos. Señor, en esta tarde nos preparamos para poder levantar un clamor delante de Dios. Vamos, yo quiero invitarte a que